Para alimentar un modelo de simulación y para poder generar los valores de las variables de entrada, podemos estar en dos situaciones bien diferentes. En la primera es el caso en el que sí disponemos de datos históricos de cómo se ha comportado el sistema con el que queremos trabajar y de que queremos hacer el correspondiente análisis. O puede ser que no existan datos históricos. En el caso primero, cuando sí existen datos históricos, tenemos tres alternativas. Podemos alimentar el modelo con los datos históricos, podemos generar una función empírica o una analítica, entre las alternativas a la hora de generar una función. Esto lo veremos en breve. En el caso de que no existan datos históricos, pues claro, no podemos alimentar con datos que no existen y no podemos generar los datos de la misma manera que vamos a hacer después a partir de los datos históricos. Entonces, en este caso, si no existe registro de cómo se ha comportado un sistema, tenemos que hacer uso de información aproximada. Y para esto hay dos grandes estrategias. Una es preguntar a los responsables del sistema para que nos den información sobre lo que parece razonable presuponer. Y dos, hacer uso de información existente para sistemas parecidos. Es decir, si estamos tratando con un call center, pues podemos tener algún tipo de información de cuáles son los tiempos de llegada entre llamadas al call center o cuáles son los tiempos de atención en algún tipo de call center que ofrezca algún tipo de servicio parecido. Pero claro, no podemos tratar unos datos que no existen. En el caso de que sí existan datos históricos, eh, podemos elegir entre una de las siguientes alternativas para alimentar nuestro modelo. Podemos hacer uso de datos históricos. Supongamos que conocemos el tiempo entre cada dos averías de una máquina, pues tendríamos aquí pues, una tabla en alguna base de datos donde estos 21,6, 85,1 sería el tiempo que ha transcurrido entre la primera y la segunda avería, la segunda y la tercera y así sucesivamente, medidos en minutos o lo que correspondiera. Esta es una alternativa. La otra es una distribución teórica que tiene un aspecto como el que tenemos en esta gráfica. ¿Vale? En este caso particular es el de una exponencial de parámetro 0,5. Luego hablaremos en más detalle de las tres alternativas y en particular de la distribución teórica. O podemos hacer uso de una distribución empírica, que tiene un aspecto como este que tenemos aquí. En cualquier caso, para generar la teórica o la empírica haremos uso de los datos históricos. A continuación voy a presentar con más detalle en qué consiste cada alternativa y qué ventajas e inconvenientes ofrece cada una de ellas. En cuanto a los datos históricos, lo que haríamos sería utilizar los datos tal y como ocurrieron en la realidad y como se recogieron en relación con el sistema del que se trate. Es decir, crearíamos un modelo de simulación y forzaríamos a que la primera avería ocurriera en t igual a 21,6. Esto se hace de diferentes maneras dependiendo del software que utilicemos. En Simio generaríamos una tabla y haríamos llamadas a esa tabla para forzar que una avería, la primera, se produjera en el instante 21,6, que la segunda se produjera en 21,6 más 85,1, es decir, en 106,3. La tercera se produciría en 106,3 más, en este caso, el tercer tiempo. Bueno, aquí hay un error, aquí debería ser, lo corregiré en las láminas, pero aquí deberíamos tener más el tercero de los valores, 105,1. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, al final, lo que tenemos es una reproducción del comportamiento de las averías de la manera en la que se produjeron en la realidad en el momento en que las recogimos. Y cada vez que ejecutamos el modelo, las averías se producen siempre en el mismo valor, en los mismos instantes. Es decir, como siempre utilizo los mismos valores, siempre me encuentro las averías exactamente en los instantes 21,6, 106,3, 211,4 y así sucesivamente. La segunda alternativa consiste en hacer uso de una distribución teórica. En este caso, tendríamos algún tipo de función que caracterice. Insisto, el término caracterizar es definir de forma inequívoca algún tipo de fenómeno, en este caso el tiempo entre averías o lo que procediera. Entonces, cuando hablamos de variables aleatorias, esto se consigue a través de la formulación de una función de densidad o probabilidad, según sea una variable continua o discreta, veremos esto en breve, o alternativamente necesitamos la función de distribución.
La ventaja que tenemos aquí es que podemos generar tantos números como queramos, ¿vale? Con un matiz, hay un asterisco que aparece abajo que comentaré en vídeos posteriores. Generamos un número entre 0 y 1 y con este número lo que haremos será obtener un valor de la variable correspondiente, de la exponencial con parámetro 0,5 o aquella con la que estemos trabajando. Y los valores que se obtienen no son siempre los mismos. Hay que comentar algo, como decía, con más detalle. Pero podemos asumir que generamos tantos números como queramos en términos prácticos y que además cambian. Con lo cual podemos generar diferentes comportamientos de nuestro sistema, a diferencia del caso anterior en el que siempre encontrábamos los tiempos de averías o aquello de lo que se trate exactamente en los mismos instantes. Entonces, en la distribución teórica disponemos de una función de densidad o de probabilidad. Un breve recordatorio de estadística: cuando hablamos de funciones continuas, es decir, que pueden tomar cualquier valor real dentro del intervalo para el cual están definidas, pues podemos hablar de la función de densidad, que se representa generalmente con esta f minúscula de x, o la función de distribución, que se representa con una f mayúscula. Entonces, la función de distribución, se entiende mejor, representa la probabilidad de que la variable con la que estemos tratando, x mayúscula, tome un valor particular menor o igual que uno dado x minúscula, ¿vale? Entonces esto se obtiene como la integral, la primitiva integrada entre menos infinito y x de la función de densidad. Es decir, para un valor en particular x, yo entro por aquí y me da la probabilidad de encontrar un valor menor o igual que ese para esta función en particular con la que esté trabajando. Con lo cual, los valores que toma la función de distribución naturalmente están entre 0 y 1. Y, por otro lado, el área que queda por debajo de la función de densidad a la izquierda de un determinado valor x representa precisamente esta integral, el valor de esta integral, y es la probabilidad de obtener un valor igual o menor que ese x para la variable con la que estemos trabajando. Entonces, si tenemos una u otra, tenemos caracterizada la función con la que estamos trabajando. En el caso de las funciones discretas, hablamos de función de probabilidad en vez de densidad, que también se representa con f de x, f minúscula, y representa la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor x en particular. Entonces, en vez de tener una función continua como la que tenemos a la izquierda, lo que tenemos es, para cada uno de los valores, aquí pues tenemos 7 valores para una posible función discreta, pues unas probabilidades de que tome el valor 1, 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? La suma de todas las probabilidades correspondiente a todos los valores tiene que ser 1, de igual manera que el área que queda por debajo de la función de densidad tiene que ser igual a 1. Y en el caso de las funciones discretas tenemos la función de distribución, que recibe el mismo nombre que en el caso de las continuas, donde para cada posible valor que puede tomar la función correspondiente, lo que tenemos es que la función de distribución dice cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor igual o menor que ese. En este caso, en vez de integrar entre menos infinito y x, lo que hacemos es sumar las probabilidades de todos los valores que puede tomar la variable, menores o iguales a aquel para el cual estamos calculando la función de distribución. Entonces, cuando yo tengo una función de densidad o una de probabilidad o distribución en cualquiera de los dos casos, tengo caracterizada cuál es la variable con la que voy a alimentar a mi modelo de simulación. Aquí tengo algunos ejemplos clásicos. Tenemos una exponencial para la cual tenemos su función de densidad. Aquí tenemos la expresión de la función de densidad y aquí la de distribución, cuáles son los rangos que toma, la media y la varianza en función del parámetro del que depende. Aquí tenemos una normal, pues, comúnmente utilizada en muchos contextos. En este caso tenemos la normal de media 0 y desviación 1. ¿Vale? Y aquí tenemos una triangular, ¿vale? Entre pues, dos valores particulares y el extremo inferior A y el extremo superior B y una moda C, es el valor más frecuente con el que nos encontramos. Existen otras funciones de distribución, otras funciones en general, tanto continuas como discretas, y en las asignaturas que yo imparto acompaño documentación en la que se presentan algunas adicionales para tener un espectro más amplio de las funciones que se pueden utilizar. Entonces, esta es una de las alternativas, usar una de estas funciones que típicamente se pueden introducir en los software de simulación, Simio, en cualquiera otro, a través de las funciones que ya incorpora el propio entorno. No hace falta definir la función de manera manual. La tercera alternativa consiste en hacer uso de una distribución empírica.
Por empírica nos referimos a lo siguiente, a convertir las frecuencias observadas en probabilidades. Por ejemplo, si el 10% de las veces del tiempo entre averías estuvo en el intervalo 0,20, lo que vamos a hacer es que con una probabilidad de 0,1%, la probabilidad de que haya una avería en ese intervalo, bueno, entre dos averías está en ese intervalo, será exactamente 0,1. Es decir, reproducimos sin hacer ningún tipo de análisis más sofisticado el comportamiento que observamos en el pasado, de manera que lo que fue observado, las frecuencias que se observaron, son probabilidades de ocurrencia futuros. Entonces, de esta manera podemos generar valores. Podemos seleccionar un intervalo con el criterio anterior y luego elegir un valor dentro del intervalo. Y esto se puede hacer con diferentes criterios. Podríamos, por ejemplo, utilizar una función de distribución uniforme dentro del propio intervalo, o algún otro, o tomar el valor medio siempre, hacer algún tipo de hipótesis al respecto. Y aquí de nuevo los valores que se obtienen no son los mismos cuando lo ejecuto, con la misma salvedad que comentaremos después cuando comentemos cómo generar números aleatorios o números que se comportan de acuerdo con algún tipo de función de probabilidad. Insisto, aquí lo que hacemos es generar una función donde estas barras representan la probabilidad de que yo genere valores en los correspondientes intervalos, que responde a la frecuencia con la que esos valores se produjeron en el pasado en el sistema que yo estoy estudiando. En resumen, y para comparar la idoneidad y las ventajas que ofrece cada alternativa, podemos alimentar un modelo con los datos históricos. Y esto, de alguna manera, es problemático porque suelen ser pocos, con lo cual solamente podemos estudiar un conjunto bastante limitado de alternativas en el sistema que estamos analizando. Y solo permiten simular lo que ocurrió tal y como ocurrió en el pasado. Entonces, esto es problemático cuando yo trato de analizar diferentes comportamientos de un sistema, porque solamente soy capaz de reproducir lo que pasó y además un conjunto pequeño de escenarios de lo que pasó. Pero sin embargo, es muy adecuado para hacer la validación de mi modelo. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo hacer es alimentar a mi modelo de simulación con los datos históricos, observar qué resultado obtengo de salida y comparar esa salida con lo que fue la salida en la realidad. Es decir, si yo estoy evaluando cuál es la productividad de mi sistema, yo alimento a mi modelo de simulación, entre otras cosas, con los datos históricos de tiempo entre averías de las máquinas y luego veo cuál ha sido la productividad en mi modelo de simulación y en la realidad. Y puedo validar el modelo, puedo confirmar que los valores que obtengo se parecen a lo que ocurrió en la realidad. Entonces, alimentar con datos históricos es útil para la validación, pero deja de ser útil para la experimentación y para analizar escenarios diferentes porque son pocos datos y representan un conjunto pequeño, probablemente, de escenarios. Obtener una función empírica permite obtener un conjunto infinito, y aquí podemos de nuevo matizar que es infinito, de valores, porque, como veremos después, esto no es tan cierto, pero en términos prácticos, con los generadores de valores de variables aleatorias que tienen los entornos de simulación, el número de números o valores de una función que podemos generar a efectos prácticos es tan grande como queremos, aunque no es técnicamente infinito. Y luego permite generar cualquier valor entre el máximo y el mínimo observados, pero no fuera de ese intervalo. Esto es un pequeño problema porque puede ser que haya algunos valores que no se manifestaron en la realidad, pero puedan tener sentido y estamos dejándolos fuera. Y luego tenemos por último la función analítica, es decir, la que caracterizamos como una función de distribución o de densidad o probabilidad. Entonces, esta permite evitar irregularidades y de alguna manera generaliza mejor el comportamiento que se observó en el pasado. Sí permite obtener valores fuera del rango de los valores observados y es una formulación más compacta que pues es más fácil de modificar después en un software de simulación. Entonces, la función empírica y la analítica son válidas para hacer experimentación, es decir, para generar un conjunto en términos prácticos de infinito de variables. Aquí podríamos decir efectivamente que esta característica la comparten las dos, lo explicito aquí. Mientras que alimentar con datos históricos solamente es interesante para la validación del modelo. En el caso de la función analítica hay que hacer algún trabajo, del que hablaremos inmediatamente después,
sobre los datos históricos para decidir cuál es la función que vamos a utilizar, y en el caso de la función empírica el trabajo es mucho menor porque consiste en convertir en un histograma los datos que observamos en el pasado. Y lo que vamos a ver después es cómo realizar un test de ajuste, aunque esto es repaso de estadística, para que a partir de los datos históricos seamos capaces de decidir qué función analítica pues, podemos utilizar con mejor acierto para representar el fenómeno que queramos incorporar en nuestro modelo de simulación.